Buenos días, chicos. Hoy día vamos a ver un tema nuevo, ¿ya? Vamos a ver sobre el ecosistema. ¿Qué es el ecosistema? El ecosistema nos dice que es el conjunto de seres bióticos y seres abióticos, ¿verdad? ¿Y quiénes son los seres bióticos? ¿Quiénes son los seres bióticos? Pues los seres bióticos vienen a ser los seres vivos. Y los seres abióticos son los seres no vivos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos los seres vivos, los seres no vivos, o bióticos o abióticos. Bueno, cuando nos dice que el ecosistema es el conjunto de seres vivos y no vivos, quiere decir que es aquel grupo o grupo de personas en donde se relacionan tanto seres vivos como no vivos. Por ejemplo, nosotros somos un ser vivo. El lápiz o plumón, un ser no vivo. La silla, un ser no vivo. La pizarra, un ser no vivo. La luz, un ser no vivo. El aire, un ser no vivo. ¿Verdad? Pero nos relacionamos. Por ejemplo, yo, como persona, necesito de la luz, del aire, del agua, para poder sobrevivir. Yo ser vivo. Entonces, ese conjunto, ese grupo de personas que se relacionan entre sí, vienen a ser todo un ecosistema. Otro ejemplo, el parque. En el parque encontramos árboles, plantas, flores, abejas, avispas, mariposas, mariquitas, etc. ¿Hay seres bióticos? Sí, las plantas. Hay las abejas, las mariquitas, las mariposas, el árbol. Vienen a ser seres vivos, pero que también se relacionan con la tierra, con el aire, con la luz y con el sol, ¿verdad? ¿Por qué? Por ejemplo, vamos acá. Un árbol, vamos a dibujar un árbol. Ya está, un árbol, tengo un árbol. ¿Qué necesita para vivir el árbol? Necesita del suelo, necesita del agua, necesita del aire y necesita del sol, ¿verdad? El árbol es el ser vivo, o sea, el ser biótico. El ser no vivo, el sol, aire, suelo y agua, son seres no vivos, pero que son indispensables para que pueda sobrevivir el árbol, ¿verdad? Nosotros, las personas, vamos a ver, las personas también necesitan del suelo para poder trasladarse, necesitan del sol, del agua, del aire, para poder vivir. El sol, ¿por qué? Porque nos calienta, nos brinda una vitamina que es indispensable para la piel, del agua para poder hidratarnos, ¿verdad? Entonces, necesitamos de estos seres no vivos para poder sobrevivir, pero también necesitamos de algunos seres vivos, como son las plantas, los animales. También necesitamos de estos seres vivos para poder sobrevivir. ¿Por qué? De las plantas obtenemos nuestros alimentos, las verduras, frutas, legumbres, menestras, etcétera, ¿verdad? Y de los animales tenemos los alimentos de origen animal, el pollo, la carne, el pescado, los huevos, la leche, el queso, etcétera, ¿verdad? Entonces, necesitamos de estos elementos para relacionarnos, para poder sobrevivir y sobre todo para cumplir nuestras funciones vitales. ¿Cuáles son las funciones vitales? La respiración. ¿Y qué necesitamos de la respiración? Del oxígeno. ¿Dónde encontramos el oxígeno? En el aire. Necesitamos alimentarnos, ¿verdad? Nuestra digestión. ¿Con qué lo obtenemos? Con los alimentos y los minerales que lo encontramos en las plantas, en los animales y en el agua, ¿verdad? Entonces nosotros nos relacionamos y nos necesitamos entre vivos y no vivos, nos necesitamos para poder sobrevivir.
Pero ¿qué características tienen los seres vivos o seres bióticos? Pues las características son las siguientes. Por ejemplo, los seres bióticos cumplen un ciclo vital. ¿Cuál es el ciclo vital? Nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿verdad? Nace porque los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿verdad? ¿Qué otra característica tiene? Que son vivos, ¿verdad? Son vivos. Esas son las características que tienen los seres bióticos. Y los seres no bióticos o los seres abióticos o los seres no vivos que no cumplen los seres no vivos no cumplen el ciclo vital. O sea, no nacen, no crecen, no se reproducen, no mueren. Por el mismo hecho que no tienen vida. ¿A quiénes tenemos dentro de los seres no vivos? Tenemos al suelo, al agua, al sol, al aire. Tenemos la piedra o la roca, ¿verdad? Tenemos esos seres. ¿Por qué? Porque el suelo no nace, no crece, ¿verdad? No tiene vida. El agua también es un elemento que se agota, ¿verdad? No se puede reproducir. El sol también no se puede reproducir, no podemos tener más soles, ¿verdad? El aire de igual forma, tampoco se reproduce. La piedra mucho menos, tampoco se reproduce. Entonces, a eso se refiere con seres no vivos o seres abióticos, ¿verdad? ¿Son importantes ambos dentro del ecosistema? Sí, son importantes. ¿Por qué? Porque se relacionan, se necesitan. Los seres vivos necesitamos de los seres no vivos para poder relacionarnos. Como les dije, nosotras las plantas, porque en los seres vivos, ¿quiénes están? Están las plantas, están las personas, los animales y otros microorganismos. Tenemos los otros microorganismos, pero a ver, ¿quiénes son esos microorganismos? Las bacterias. Necesitamos de los seres abióticos para poder sobrevivir. ¿Ya, chicos? Ya, chicos, entonces son importantes. Nosotros en todos los lugares que vayamos, a la playa, al parque, a un zoológico, etcétera, necesitamos. Por ejemplo, los osos, ¿dónde viven? Viven en cuevas. ¿De qué se hacen esas cuevas? De rocas, de piedras, ¿verdad? Entonces tienen que, construir su hogar en esas cuevas. Las aves necesitan ¿de qué? De un árbol para poder poner su nido, ¿verdad? Los camaleones, por ejemplo, un ser vivo, su mecanismo de defensa es esconderse en diferentes elementos. Su color cambia de acuerdo al elemento que es su mecanismo de defensa.
Los perros, los perritos, nuestros cachorros, ¿qué necesitan? Necesitan un lugar y normalmente escarban para poder esconder sus alimentos, pero necesitan del suelo. Nosotros necesitamos del suelo para poder cultivar nuestros alimentos. Necesitamos del suelo para poder desplazarnos. Necesitamos del suelo para que las plantas que vienen a darnos nuestros alimentos puedan absorber los minerales del suelo, ¿verdad? Nos necesitamos. Por eso es que es importante poder relacionarnos. Y así como relacionarnos, también es importante cuidar todo el medio que nos rodea, todos los ecosistemas, cuidarlos, para que así podamos seguir viviendo en un lugar bueno, ¿verdad? Ya chicos, por ejemplo, cuando hablamos de los seres abióticos, mencionamos al agua. Y el agua es un recurso no renovable que no se puede renovar. Y si nosotros seguimos desperdiciando el agua como lo desperdiciamos, va a llegar un momento en que no vamos a tener agua. Porque no se puede reproducir. No podemos tener más agua. Nosotros mismos estamos ocasionando que lo agotemos. Nuestro planeta también nosotros estamos desgastándolo debido a las contaminaciones y a la falta de forestación, porque también nosotros existe una tala indiscriminada de árboles, talamos, cortamos, pero no renovamos, a pesar que las plantas se pueden reproducir, no lo hacemos. Entonces poco a poco estamos destruyendo nuestros ecosistemas. Y hay ecosistemas naturales como ecosistemas artificiales, ¿verdad? Los naturales son los que naturalmente aparecen y los artificiales son aquellos que nosotros mismos creamos, ¿verdad? Por ejemplo, un ecosistema artificial es, por ejemplo, un zoológico. Nosotros se crea, digamos, el ambiente adecuado para los animales o los seres vivos que tienen otro hábitat para poder estar en un hábitat diferente, pero se le crea ese ecosistema artificial. ¿Ya chicos? Bueno chicos, entonces nos despedimos, nos vemos la próxima clase con un nuevo tema sobre ciencia y ambiente y tecnología. Cuídense, nos vemos la próxima semana.